Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 10 de marzo de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Bowlero y en la sección educativa vamos a hablar sobre la historia de Standard Oil. Una semana que terminó con fuertes pérdidas para la bolsa, los tres principales índices sufrieron caídas de más del 4%, el Dow Jones bajó el 4.3%, el Standard & Poor's 500 el 4.5% y el Nasdaq el 4.7%. El sector más golpeado durante la semana fue el financiero. Todos los bancos sufrieron fuertes pérdidas. Bancos pequeños, medianos, grandes, regionales, nacionales, etc., todos cayeron de forma muy brusca. Hubo dos acontecimientos relevantes relacionados a esta industria. Primero, la noticia de que varios desarrolladores inmobiliarios enfocados a edificios corporativos y oficinas están teniendo problemas de liquidez. Aunque la economía norteamericana ha regresado prácticamente a la normalidad después de la pandemia, la gran mayoría de las empresas están teniendo problemas para regresar a su personal a las oficinas. Muchos siguen trabajando desde casa por lo menos parte del tiempo y no parece que esta tendencia vaya a cambiar muy pronto. Esto ha hecho que muchas empresas estén reduciendo y hasta eliminando espacios de oficinas. Los bancos se ven afectados de forma directa porque la gran mayoría de desarrolladores inmobiliarios crean proyectos nuevos con créditos y ahora están teniendo problemas para pagarlos. Y una de las principales razones por las cuales un banco se puede meter en problemas financieros es dando créditos que después no puedan cobrar. Pero el principal golpe al sector financiero durante la semana fue dado el día viernes debido al colapso del Silicon Valley Bank. El banco de Silicon Valley, que probablemente la mayoría de ustedes no conozcan, es un banco muy especializado y enfocado principalmente en empresas nuevas del sector tecnológico, pero es un banco relativamente grande. Está entre los 20 más grandes de los Estados Unidos y es el primer banco en colapsar desde la crisis financiera de 2008 y el segundo colapso en tamaño en la historia bancaria de los Estados Unidos. Este es un hecho grave, que generó mucho nerviosismo y fue el principal responsable de la caída en los mercados durante la semana pasada. ¿Qué pasó con Silicon Valley Bank? Bueno, dos cosas. Por un lado, fueron créditos muy arriesgados a empresas tecnológicas que esperaban cobrar cuando éstas salieran a bolsa. Pero desde que la Fed empezó a subir las tasas, se ha cerrado temporalmente el mercado a nuevas salidas a bolsa, por lo que estos créditos no pueden ser cobrados aún. Y el otro problema fue la forma del banco de invertir los depósitos de sus clientes. Resulta que durante la pandemia, cuando había exceso de liquidez y muchas empresas nuevas de tecnología salieron a bolsa, se generaron depósitos enormes en este banco y cometieron el error de invertir gran parte de ese dinero en bonos del tesoro a largo plazo, con la esperanza de tener un mejor rendimiento que si lo hubieran invertido a corto plazo. El problema fue que cuando la Fed empezó a subir las tasas de interés, el precio de los bonos empezó a caer. Y recordemos que cuando el bono llega a maduración, el precio es irrelevante, obtienes tu dinero íntegro más los intereses. Pero si lo quieres vender antes de que se cumpla el periodo de maduración, estás expuesto al valor de mercado. Durante prácticamente todo 2022 y lo que llevamos de 2023, el bear market ha sido especialmente severo con empresas tecnológicas, sobre todo las nuevas. Esto ha provocado que muchas hayan tenido que retirar buena parte de sus depósitos para seguir operando. Pero, como Silicon Valley Bank lo tenía invertido en bonos a largo plazo, para poder entregar esos depósitos a sus clientes tuvo que vender enormes cantidades de bonos con pérdidas muy significativas, hasta que se quedaron sin liquidez y el gobierno tuvo que intervenir y tomar control del banco para evitar su quiebra y prevenir el pánico que pudiera contagiar a otros bancos. Y no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar ahora. Los depósitos están asegurados hasta un máximo de $250,000, pero el día de hoy domingo se anunció un plan de rescate del gobierno donde parece que van a asegurar todos los depósitos del banco y van a buscar a ver si encuentran un banco más grande que pudiera adquirir a Silicon Valley Bank para evitar una crisis mayor. Rescatar bancos es un acto polémico, ya que finalmente es una institución privada que se metió en problemas financieros por malas decisiones y el rescate viene de los impuestos pagados por los ciudadanos. Pero no rescatar un banco y dejar que se pierdan más de $170,000 millones en depósitos puede crear problemas mucho mayores. El gobierno actuó de forma muy rápida, parece que aprendieron la lección durante la crisis financiera de 2008, y por ahora todo indica que con el plan que anunció el gobierno hoy domingo se han tranquilizado un poco las aguas, pero tendremos que ver en qué termina este problema.
De ahí en fuera, la información macroeconómica no fue mala. Se reportó que durante febrero se crearon más de 300,000 nuevos empleos, más de lo esperado, pero mucho menos del 500,000 que se creó en enero. El índice de desempleo subió muy ligeramente, pero lo más relevante del reporte fue que no hubo prácticamente incremento en los salarios. Según el gobierno, durante febrero el promedio de los salarios subió el 0.2%, lo que es buena noticia ya que es un número muy moderado y ayuda a bajar la presión sobre la inflación. En información microeconómica tuvimos un balance positivo. En el sector tecnológico, Oracle reportó muy buenos números, al igual que General Electric, y CrowdStrike, la empresa de ciberseguridad, mostró un crecimiento de más del 50%. Esta industria es de las que más crecimiento está teniendo este año, en parte debido a las amenazas de ciberataques rusos a intereses occidentales. En la industria del retail también tuvimos números mejor de lo esperado, principalmente Ulta Beauty y Dick's Sporting Goods, que vio sus acciones brincar a un máximo histórico. Esta semana lo más relevante será ver una posible resolución al colapso del banco de Silicon Valley, y de información planeada lo más relevante será el índice de precios al consumidor que se reportará el martes, donde podremos ver qué tal se comportó la inflación durante el mes de febrero. Y entre las empresas que reportan esta semana vale la pena monitorear a FedEx, Lennar, Dollar General, Williams & Sonoma y Adobe. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Bowlero. Su símbolo es BOWL. Bowlero es una empresa que opera centros de entretenimiento enfocados al deporte conocido como bolos, boliche o bowling. Fue fundada en 1997 por Tom Shannon con el objetivo de crear un lugar que combine el deporte de los bolos con eventos sociales. Hasta hace unos años, esta era una industria muy fragmentada. La gran mayoría de salones de bolos eran propiedad de pequeños empresarios, y la estrategia de Bowlero fue la de conseguir recursos a través de su salida a bolsa para poco a poco comprar distintos salones y remodelarlos. Actualmente, Bowlero es el dueño y operador de salones de bolos más grande del mundo, con más de 300 ubicaciones. Cuenta con un equipo de más de 8,000 empleados y el año pasado sus instalaciones fueron visitadas por más de 28 millones de usuarios. El primer año de Bowlero, sus ventas estuvieron cerca del $1,000,000 y el año pasado, 25 años después de su fundación, sus ventas ya sobrepasaron los $1,000,000,000. Pero a pesar de su crecimiento reciente, sigue siendo una empresa muy pequeña. En total, solo en los Estados Unidos hay más de 2,800 salones de bolos, que antes de la pandemia llegaron a ser casi 3,500. Es decir, Bowlero apenas tiene el 10% del mercado, por lo que tiene aún mucho potencial de crecimiento. Actualmente tienen el objetivo de abrir entre 25 y 30 nuevos salones al año. Es importante considerar que su valor de mercado es aún muy pequeño. Es de menos de $3,000,000,000. Esto hace que sus acciones sean muy volátiles, pero a largo plazo es una empresa que parece tener mucho potencial de crecimiento, por lo que vale la pena tenerla en el radar. Las 2 últimas semanas hemos hablado sobre monopolios y las leyes antimonopolio, y en este episodio vamos a hablar sobre lo que fue probablemente el monopolio más poderoso de la historia de los Estados Unidos, que fue el de Standard Oil. Standard Oil fue el emporio industrial de John D. Rockefeller y sus asociados, y llegó a controlar casi toda la producción, procesamiento, venta y transporte de petróleo en los Estados Unidos. Este emporio hizo de John Rockefeller no solo el hombre más rico de su época, muchas fuentes lo consideran como el hombre más rico de la historia de los Estados Unidos. Standard Oil empezó en 1863 en la ciudad de Cleveland, Ohio, y su nombre viene de la visión que Rockefeller tenía de altos estándares de calidad, servicio y confiabilidad de la empresa. Inició refinando el petróleo para obtener queroseno, que es un líquido transparente y flamable que se usaba en esa época para iluminar, usando las lámparas de queroseno también conocidas como quinqués. Además, se usaba como combustible para estufas. El negocio del queroseno iba viento en popa y Standard Oil se posicionó como la líder en la industria, pero en 1987 surgió una enorme amenaza para el negocio y fue la invención del foco o bombilla incandescente. Fue la época de los primeros desarrollos a nivel industrial de aplicaciones de la energía eléctrica con las contribuciones de Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. John Rockefeller, que ya para entonces era conocido por ser un empresario dispuesto a todo con tal de ganar, lanzó una enorme campaña publicitaria para desacreditar a la energía eléctrica, con la esperanza de que los usuarios siguieran prefiriendo usar el queroseno. Intentó convencer a la gente que la energía eléctrica era muy peligrosa. Pero él mismo se dio cuenta que la energía eléctrica tenía muchas ventajas sobre el queroseno y que eventualmente dominaría el mercado de la iluminación, por lo que empezó a buscar alternativas. Y para su fortuna,
una nueva tecnología estaba siendo desarrollada que revolucionaría al mundo, y fue el motor de combustión interna principalmente para transporte. Fue en gran medida gracias a Ford Motor Company que el automóvil empezó a ganar popularidad y con él la necesidad de un combustible confiable, barato y abundante, y la gasolina era una alternativa ideal. Standard Oil siguió creciendo en parte con prácticas poco éticas de Rockefeller. Por ejemplo, Standard Oil compraba redes de oleoductos y después las controlaba para evitar que refinerías competidoras pudieran mandar sus productos. También compraba la tierra que rodeaba a refinerías competidoras y prohibía que nuevos oleoductos se instalaran. Varias fuentes aseguran que Rockefeller sobornó a legisladores de varios estados para lograr bloquear la competencia por todos los medios posibles. Otras prácticas a las que recurría Rockefeller fueron, por ejemplo, la de crear otras empresas, también bajo su control, para generar la apariencia de que existía competencia. Y si una nueva empresa entraba al mercado, Standard Oil bajaba sus precios por debajo de su costo de producción hasta que la otra empresa quebrara, y posteriormente subía sus precios para recuperar sus pérdidas. Gracias a estas prácticas, Standard Oil llegó a tener más del 90% del mercado de refinería, transporte y venta de derivados de petróleo. Y justamente en esa época se creó la principal regulación antimonopolio, que en teoría no fue específicamente para contrarrestar el poder de Standard Oil, ya que había otros monopolios en ese momento, como la acerera US Steel y la tabacalera American Tobacco Company, pero la más grande y poderosa era Standard Oil. Y a principios del siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos demandó a Standard Oil por prácticas monopólicas y demostraron que la empresa usó sobornos, espionaje y bloqueó a otras empresas de forma poco éticas para eliminar la competencia. Fue la primera demanda en la historia de ese país por prácticas monopólicas. Y en 1911, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos votó unánimemente en contra de Standard Oil y decretó que violó la ley antimonopolio. Y Standard Oil fue obligada a dividirse en 34 empresas independientes, entre las que destacaban varias que siguen operando al día de hoy, como Exxon, Mobil, Chevron y Conoco, entre otras. Después de la demanda de Standard Oil, el gobierno de los Estados Unidos continuó persiguiendo a otros monopolios y lograron romper los del azúcar, tabaco y procesamiento de carne, aunque no lograron hacerlos con la del acero. Actualmente, algunas empresas de tecnología están siendo demandadas por prácticas monopólicas, principalmente Meta y Alphabet. Pero curiosamente, muchos analistas consideran que si estas empresas fueran obligadas a dividirse, esto podría ser benéfico para los inversionistas, ya que, en teoría, un accionista actual sería accionista de las empresas en las que se subdividan. Y cuando los grandes conglomerados se han dividido, esto ha permitido que cada parte opere por separado y se enfoque en un segmento específico, lo que suele ser positivo para su crecimiento. La próxima semana, el domingo, voy a estar de viaje, así que lo más probable es que el podcast lo saque yo hasta el día lunes en la noche. Estará disponible lunes en la noche o martes muy temprano. Y como siempre, les recuerdo que las transcripciones a todos los podcasts las estaremos subiendo en el blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.